Antes de empezar, ya comenta de dónde nos ves y suscríbete para fortalecer el canal. Cuando Sofía Mendoza desembarcó en Nairobi, el aire cálido y enrarecido de Kenia parecía pesar más que su maleta gastada. Venía de Oaxaca, donde entrenaba sola en las colinas secas, soñando con un lugar entre las mejores del mundo. Ahora, ante los ojos curiosos de los kenianos en el aeropuerto, se sentía una intrusa. Hablaba poco inglés, no conocía a nadie y solo llevaba una carta de recomendación y el nombre del entrenador que había aceptado recibirla. El taxi la dejó frente a un centro de entrenamiento sencillo, rodeado de árboles y senderos de tierra roja. Allí se dio cuenta de que el desafío comenzaba mucho antes de la carrera. Iten respiraba atletismo y ella tendría que demostrar paso a paso que pertenecía a aquel suelo sagrado. En los primeros días, Sofía apenas podía seguir el ritmo de los entrenamientos. El aire enrarecido le quemaba los pulmones y cada subida parecía una humillación. Las otras corredoras kenianas la miraban con una mezcla de curiosidad y desdén. Una de ellas comentó sin malicia que las mexicanas no tenían resistencia para la altitud. Sofía sonrió, pero guardó la frase como una astilla. El entrenador, un hombre delgado y silencioso llamado Elijah, observaba de lejos, sin elogiar ni criticar. Por la noche, exhausta, Sofía anotaba en un cuaderno los tiempos, sensaciones y dolores. No se quejaba, solo escribía. Hoy dolió, pero continué. Dormía oyendo el viento, cortando las colinas, tratando de creer que su cuerpo se acostumbraría y que su corazón, incluso lejos de casa, aún sabía correr. Elijah comenzó a notarla al cuarto día. Mientras las otras reían y corrían en grupo, Sofía entrenaba sola, repitiendo subidas hasta el atardecer. No se quejaba, no pedía descansos. Cuando él se acercó y preguntó, en un inglés titubeante, ¿por qué hacía eso?, ella respondió en español mezclado, porque no vine a mirar. Él entendió. A partir de allí, comenzó a incluirla en entrenamientos técnicos, ajustando su zancada y enseñándole a escuchar el suelo. Dijo que correr en Iten era como conversar con la tierra. Si fuerzas demasiado, te rechaza. Sofía se tomó esa frase en serio. Aprendió a respetar el terreno y a sí misma. Todavía era lenta, pero comenzaba a encontrar ritmo. Un diálogo secreto entre cuerpo y voluntad. En la primera semana apareció Catherine Kimani. Era la campeona mundial y el ídolo local. Entrenaba allí entre compromisos, rodeada de periodistas y jóvenes atletas que la seguían como una sombra. Sofía la vio por primera vez cuando Catherine llegó en coche, con patrocinios estampados en el uniforme. Se cruzaron en el vestuario y Catherine preguntó riendo, ¿tú eres la mexicana? Sofía confirmó. Catherine comentó, qué valor venir hasta aquí, pero este nivel es otro mundo. Lo dijo con una sonrisa educada, pero el tono la hirió. Sofía se quedó en silencio, solo guardó esa mirada como combustible. Esa noche, escribió en el CENTOS, el cuaderno, ella me vio, ya valió la pena el esfuerzo. Y juró que, un día, sería Catherine quien tendría que reconocerla por méritos, no por piedad. El segundo domingo marcó la primera prueba colectiva de 25 kilómetros. Elijah avisó que sería solo un entrenamiento, pero todos sabían que era una forma de medir fuerzas. Sofía salió atrás, consciente de que no podría competir de igual a igual en ese momento. El foco era resistir, el polvo se levantaba, el sol quemaba y sentía las piernas gritar. En cada curva veía a las líderes desaparecer en el horizonte. Pensó en rendirse, pero recordó a los niños de Oaxaca que corrían con ella en las calles, gritando su nombre improvisado, La Rayo. El recuerdo la empujó. Terminó penúltima, pero terminó. Cuando cruzó la línea, Elijah solo dijo, ahora podemos empezar. Sofía entendió que en Kenia terminar ya era un tipo de victoria. La semana siguiente, el cuerpo comenzó a responder. Sofía se despertaba antes del sol y hacía calentamientos mientras el resto aún dormía. Comenzó a dominar el ritmo, controlar la respiración, entender el juego de las colinas. Elijah
impresionado, comentó que ella tenía una fuerza que no se enseña. Por primera vez, escuchó un elogio allí. Por la noche, un grupo de kenianas la invitó a comer ugali, la comida típica. Se sentaron en silencio, intercambiando pocas palabras, pero muchas sonrisas. La barrera cultural disminuía. Sofía sintió que algo cambiaba dentro de ella, un tipo de pertenencia discreta, conquistada con esfuerzo y respeto. Aún faltaba mucho, pero ya no se sentía una completa extranjera. La tierra comenzaba a aceptarla. Catherine, por otro lado, continuaba distante. Veía a Sofía entrenando y a veces hacía comentarios ácidos ante la prensa. Algunas vienen a buscar experiencias, otras vienen a competir. La diferencia aparece en las subidas. Sofía fingía no oír, pero cada palabra se convertía en motivación. Elijah le advirtió que no gastara energía en rivalidades. Deja que el tiempo hable, y fue lo que hizo. En las carreras matutinas comenzó a mejorar sus tiempos, reduciendo minutos cada día. Cuando finalmente completó 30 kilómetros sin desfallecer, lloró en silencio. No era por la distancia, sino por la sensación de que, por primera vez, su cuerpo obedecía lo que el corazón mandaba. En ese instante, Iten dejó de ser un lugar de exilio y se convirtió en parte de su camino. A mitad de mes, Elijah anunció que elegiría a 2 corredoras del grupo para representar al centro en el Maratón Internacional de Nairobi. Sería la oportunidad de aparecer en el escenario profesional. Sofía sabía que, en teoría, aún no estaba lista, pero creía que tenía algo que otras no tenían: hambre. En los entrenamientos siguientes, se superó, batiendo récords personales. Dormía poco, comía lo básico y aún así no paraba. Cuando llegó el día de la elección, Elijah reunió al grupo. Llamó el nombre de una keniana veterana. Luego miró a Sofía y dijo: «¿Y la mexicana?». El grupo aplaudió discretamente. Catherine, presente, solo levantó la ceja y se fue sin decir nada. Sofía entendió que la verdadera prueba solo estaba comenzando. La preparación final fue intensa. Carreras largas por la mañana, entrenamientos de ritmo por la tarde y sesiones de visualización por la noche. Elijah enseñó que el maratón no se gana con fuerza, sino con paciencia. Sofía intentaba seguir cada instrucción, pero dentro de ella crecía una ansiedad difícil de controlar. Pensaba en México, en su madre que vendía empanadas para pagar su pasaje, en las promesas que se había hecho a sí misma. A veces lloraba sola, sin saber si de cansancio o de miedo, pero cada lágrima parecía limpiarla de alguna duda. En el último entrenamiento, Elijah solo dijo: «Ahora corre por quien eres, no por quien quieres demostrar algo». Esas palabras quedaron resonando hasta el día de la carrera. El amanecer del maratón de Nairobi llegó con un cielo pesado y aire denso. Miles de personas en las calles, banderas ondeando y cámaras apuntando a Catherine Kimani, la estrella local. Sofía esperaba atrás, entre las anónimas. Cuando sonó el disparo de salida, el mundo se cayó dentro de ella. Recordó el olor de la tierra de Oaxaca, los pies descalzos de la infancia y el cuaderno donde había escrito «Continué». Ahora todo dependía de continuar una vez más. En los primeros kilómetros se mantuvo en el grupo intermedio, observando el ritmo de Catherine. No quería ser demasiado rápida, ni desaparecer pronto. Quería ser constante. Era solo el comienzo, pero algo dentro de ella decía que aquel día no terminaría como los otros. En los primeros 10 kilómetros, Sofía mantuvo el foco en el ritmo, sin dejarse llevar por la multitud que gritaba el nombre de las kenianas. La altitud aún la castigaba, pero ella sabía respirar, sabía esperar. En cada kilómetro, un pensamiento diferente cruzaba su mente: la voz de su madre, las miradas de desdén, el recuerdo de Elijah diciendo que resistir es correr bonito. Cuando pasó por el primer puesto de hidratación, miró de reojo y vio a Catherine al frente, rodeada por 2 pacers. Por un instante, el miedo llegó. Pensó que no podría acercarse a ella, pero recordó cómo había comenzado en Oaxaca, sin patrocinio, sin entrenador, y aún así venciendo carreras locales. Respiró hondo y repitió mentalmente: «Aguanta, aún no es hora».
Del kilómetro 15 al 20, el cuerpo comenzó a cobrar el precio. Las piernas le ardían y el estómago se le revolvía. El sol de Nairobi subía, implacable, y la sombra de los árboles ya no traía alivio. Sofía vio a dos corredoras rendirse al frente. Elijah, desde el punto de apoyo, gritó algo en su dirección, pero el ruido de la multitud lo ahogó. Solo entendió el gesto. Él señalaba el corazón. Esto bastó. Ella ajustó la zancada y se concentró solo en mantener el ritmo, como si el mundo entero se redujera al ruido de sus propios pasos. Sintió miedo de quebrar, pero también se dio cuenta de que Catherine comenzaba a disminuir el ritmo. Un detalle mínimo, pero suficiente para reencender una llama dentro de ella. En el kilómetro 25, Sofía alcanzó al grupo intermedio y escuchó un murmullo entre los espectadores. La mexicana. Algunos incluso rieron, sorprendidos por su persistencia. Catherine aún estaba lejos, pero por primera vez desde el inicio, Sofía pudo verla claramente. La cola de caballo balanceándose al frente, el paso firme, la confianza de quien ya ha ganado muchas veces. Era una imagen familiar, pero aquel día parecía más humana. Elijah siempre decía que en maratones los dioses sangran después del kilómetro 30, y fue en eso que Sofía comenzó a creer. Cada metro era una oración muda, cada respiración un desafío a la lógica. No necesitaba adelantar ahora, solo necesitaba seguir creyendo que podía. El kilómetro 30 llegó como un muro invisible. Catherine mantenía el ritmo, pero su cuerpo también comenzaba a dar señales de desgaste. Sofía, controlada, se acercaba poco a poco. Los ojos le ardían por el sudor y el polvo. El suelo parecía pulsar y cada gota de agua echada en el rostro se evaporaba demasiado rápido. Cuando una cámara de TV se acercó, capturando a ambas en la misma toma, la multitud reaccionó en delirio. La mexicana estaba alcanzando a la campeona. Sofía oyó el nombre de Catherine ser gritado y sintió la soledad de quien no tiene hinchada. Pero no paró. En cada paso era como si cargara todas las voces de su pueblo, las que creían y las que dudaban, y eso la sustentaba. Entre el kilómetro 35 y el 40, el cuerpo entró en modo de supervivencia. Las piernas parecían de hierro, el aire raspaba en los pulmones, y el mundo giraba en torno a la línea blanca en el asfalto. Sofía se acercó a Catherine, que miró de lado, incrédula. La campeona aceleró, intentando deshacerse de ella, pero Sofía respondió sin dudar. Por unos minutos, corrieron lado a lado, sin palabras. Era una guerra silenciosa. La multitud gritaba. Los reporteros seguían en motos, y Elijah, en algún punto del trayecto, lloraba sin saber por qué. Sofía ya no tenía fuerza para pensar, solo sentía, y, en el fondo, sentía que aquel instante ya valía todo el dolor. En el kilómetro 41, Catherine vaciló. Un tropiezo mínimo, pero suficiente para perder el ritmo. Sofía pasó, no por rabia, no por venganza, solo porque aún tenía energía para continuar. En los últimos metros, el sonido de las palmas se mezcló con el ruido sordo de su propio corazón. Cruzó la línea, sin darse cuenta, casi desplomándose. Cuando paró, miró a su alrededor confusa, hasta oír al locutor gritar: «¡La mexicana gana en Nairobi!». Sofía no lo entendió de inmediato. Solo cayó de rodillas y comenzó a reír y llorar al mismo tiempo. Catherine llegó segundos después, exhausta, sin mirarla. Elijah corrió hasta Sofía y por primera vez la abrazó. Dijo solo: «Ahora sí, tú perteneces». Los días siguientes fueron un torbellino. Periodistas querían entrevistas, marcas buscaban contratos, y el C-Synthesis, centro de entrenamiento en Iten, ganó fama repentina. Pero Sofía reaccionaba con sencillez. Seguía entrenando temprano, con las mismas zapatillas gastadas. Cuando le preguntaron qué sentía, respondió: «Siento que todavía estoy corriendo». Catherine evitaba comentar la derrota, pero una tarde apareció en el campo de entrenamiento. Se acercó en silencio y dijo: «Ganaste justo». Sofía solo asintió. La rival extendió la mano. Fue un gesto breve, pero verdadero. A partir de allí, el respeto sustituyó al desprecio, y Sofía, por primera vez, se dio cuenta de que su victoria era más profunda que el podio.
En la tercera semana, Sofía decidió volver a México por unos días antes del circuito europeo. Elijah insistió en que descansara, pero ella quería ver a su madre. Cuando llegó a Oaxaca, fue recibida por vecinos y niños corriendo a su encuentro. Su madre, emocionada, solo la abrazó y dijo: «Sabía que ibas a continuar». Era la misma frase que Sofía había escrito tantas veces en el cuaderno. Pasó los días ayudando con las empanadas, riendo de las historias del barrio y caminando por las colinas donde todo comenzó. Allí se dio cuenta de que la superación no era la medalla, sino el camino recorrido. El orgullo estaba en haber llegado tan lejos sin olvidar de dónde venía. Antes de volver a Kenia, Sofía visitó la pequeña escuela donde había estudiado. Los alumnos la esperaban con pancartas improvisadas y gritos de «¡Nuestra campeona!». Ella se quedó sin saber qué decir. Solo contó, con sencillez, que el secreto era no parar cuando duele. Dijo que la carrera era como la vida. A veces estás solo, nadie te aplaude, pero si continúas, algo cambia más adelante. Cuando terminó de hablar, una niña levantó la mano y preguntó: «¿Vas a correr de nuevo contra la keniana?». Sofía sonrió y respondió: «Sí, pero ahora es mi amiga». Todos rieron. Aquel momento valió más que cualquier trofeo. De vuelta a Iten, el aire seco y el silencio de los senderos parecían diferentes. Sofía ya no era la extranjera tímida que había llegado un mes antes. Ahora, los corredores la saludaban por su nombre y Elijah la trataba como parte del equipo. A veces, ella todavía dudaba si merecía tanto, pero bastaba con mirar el cuaderno y ver la primera anotación. Hoy dolió, pero continué. Guardaba esa frase como un recordatorio diario de que la fuerza nunca viene del talento, sino de la persistencia. El mes terminaba, pero Sofía sabía que para ella era solo el comienzo de una nueva vida. Una en la que correr significaba más que vencer, existir plenamente. Las semanas siguientes pusieron a prueba cada límite físico y emocional de Sofía. Las colinas rojas de Iten parecían más empinadas, el aire más enrarecido, el cuerpo más pesado, pero ella no retrocedía. El entrenador insistía en que corriera incluso cuando las piernas le temblaban. «¿Quieres ser una campeona mundial o solo parecerlo?», decía con voz seca. Sofía no respondía. Corría, pensaba en Oaxaca, en su madre que vendía tamales y decía que lo imposible era solo lo que nadie intentaba dos veces. Por la noche escribía pequeños números en el cuaderno, tiempos, distancias, pulsaciones. Cada anotación era una promesa. Sabía que nadie en México creía que una mujer pobre podría vencer en suelo africano, pero ella no entrenaba por reconocimiento. Entrenaba porque dentro de ella había algo que no soportaba la idea de rendirse, y esa fuerza silenciosa crecía con cada madrugada que el sol nacía sobre Iten. Catherine Kimani rara vez aparecía en los entrenamientos públicos, pero cuando lo hacía, el ambiente cambiaba. Su presencia imponía respeto. Las kenianas se movían con la precisión de máquinas y Sofía observaba de lejos, absorbiendo cada detalle. Catherine nunca habló directamente con ella, pero una mañana, durante un calentamiento, cruzaron miradas. La campeona sonrió de forma fría y dijo algo en su lengua local, lo suficiente para que el grupo riera. Sofía no entendió las palabras, pero comprendió el tono. Desprecio. Aquello le dolió como una piedra. Por la noche, escribió en su cuaderno: «Creen que solo soy una turista». Al día siguiente, se despertó antes del amanecer y comenzó a correr sola. Las colinas aún estaban cubiertas de niebla y la respiración le quemaba. Cada paso era una respuesta, cada subida, un acto de resistencia contra la risa de Catherine y contra todos los que pensaban que México no tenía lugar allí. El entrenador se dio cuenta de que algo había cambiado en Sofía. Ya no hablaba durante las pausas, no se quejaba del dolor ni buscaba aliento, solo entrenaba. Él la observaba correr por los senderos mientras el sol nacía y pensaba que había una rabia silenciosa alimentando cada paso. Un día, durante una sesión de velocidad, la detuvo en medio de la pista y preguntó: «¿Por qué estás aquí? De verdad». Sofía se quedó en silencio por unos segundos, el pecho subiendo y bajando. «Porque dijeron que no debería estar». El entrenador solo asintió, sin más palabras. En ese instante,
Entendió que no necesitaba enseñarle a correr, necesitaba ayudarla a canalizar el motivo por el cual corría. A partir de ese día, el entrenamiento se volvió más estratégico. Carreras con variaciones de ritmo, simulaciones de altitud extrema y control mental. Sofía comenzaba a ser más que resistente, comenzaba a ser peligrosa. Mientras tanto, las redes sociales del mundo del atletismo hervían con comentarios sobre la mexicana perdida en Kenia. Algunos la llamaban valiente, otros ingenua. Periodistas locales la veían como una curiosidad y fotógrafos se acercaban intentando captar la imagen exótica de la latina entrenando entre las africanas. Sofía evitaba entrevistas. Cada palabra desperdiciada era energía quitada a la carrera. Catherine, por otro lado, parecía alimentarse de la atención. Publicaba videos sonriendo en los entrenamientos y provocaba sutilmente: la carrera es para quien nació en ella. Sofía miraba en silencio. Aquello no la afectaba, pero creaba algo más, intenso, foco. Comenzó a correr por la noche, cuando el campo estaba vacío y el viento frío cortaba el rostro. Corría hasta perder el aliento, como si quisiera dejar atrás todo el ruido, toda la duda. Solo el sonido de sus pasos en el suelo le recordaba que aún estaba luchando. La dieta era sencilla y dura: arroz, frijoles, yuca y litros de agua. Nada de suplementos caros, nada de lujos. El entrenador decía que su cuerpo era su herramienta, pero la mente era su arma. Sofía llevó esto al extremo. Dormía poco, soñaba con carreras interminables y se despertaba sudando con el corazón acelerado. Cierta noche soñó que estaba corriendo en Oaxaca y las calles estaban cubiertas de polvo rojo como las colinas kenianas. Su madre gritaba su nombre, pero la voz se mezclaba con el sonido de los pasos de Catherine detrás de ella. Se despertó asustada y fue directo afuera. La luna iluminaba la carretera y ella comenzó a correr, descalza. El frío del suelo penetraba en sus pies, pero no paraba. Corría porque necesitaba sentir que aún controlaba su propio destino. Cuando volvió al alojamiento, el entrenador solo dijo: «¿Estás lista para sufrir?». Y ella respondió: «Ya estoy sufriendo». Faltaban 2 semanas para el maratón de Nairobi. Sofía sabía que no tendría hinchada, ni patrocinio, ni atención especial de la prensa. Sería solo una entre decenas, pero dentro de ella, el maratón ya había comenzado. Cada entrenamiento, cada dolor, cada lágrima acumulada en las mañanas frías era parte de la carrera. El entrenador comenzó a ajustar la estrategia. Los primeros 10 kilómetros deberían ser de paciencia, los 20 siguientes de constancia, los últimos 12 de coraje. Es allí donde las campeonas mueren y las leyendas nacen, decía él. Sofía escuchaba y anotaba todo. No correría para acompañar a Catherine, sino para desestabilizarla. El plan era simple: dejar que la campeona sintiera que tenía el control, y cuando su cuerpo pidiera aire, adelantarla con la calma de quien llevaba la fe de un pueblo. Aquella idea daba miedo, pero también fuerza. Era arriesgado, pero ella sabía: sin riesgo no habría historia. El último domingo antes del maratón, Iten parecía más silenciosa. Sofía se despertó temprano, hizo el último entrenamiento ligero y se sentó en el campo mirando el horizonte. El entrenador se acercó y preguntó si estaba nerviosa. Ella sonrió, cansada. «No, solo extraño mi casa». Pensó en Oaxaca, en sus hermanas pequeñas, en el olor del maíz tostándose en la calle. Sintió una punzada en el pecho, pero no dejó que la emoción la dominara. Sabía que lo que le esperaba no era solo una carrera, era un juicio. En el mundo del atletismo, nadie esperaba que una mexicana venciera a una keniana en su propia casa. La idea era casi una ofensa. Pero Sofía no buscaba romper estadísticas, solo quería correr la mejor carrera de su vida. «No me importa ganar, solo quiero que me respete». El entrenador la miró fijamente y respondió: «El respeto no se pide, se toma y van corriendo». En la víspera de la prueba, el clima en Nairobi era de tensión y expectativa. Las calles estaban llenas de banderas, patrocinadores, cámaras y reporteros. Sofía se quedó en un pequeño hotel, lejos del centro,
para evitar distracciones. En la ventana veía el atardecer mezclarse con el polvo y pensaba en todo lo que había hecho para llegar allí. El cuerpo le dolía, los tobillos estaban marcados, pero se sentía viva. Catherine dio una rueda de prensa diciendo que el maratón es un idioma que pocas saben hablar, en referencia a las africanas. Sofía escuchó el audio en silencio. Aquello ya no la irritaba. Sabía que, al día siguiente, las palabras terminarían y solo quedarían pasos. Por la noche, preparó sus zapatillas, la cinta de pelo roja y el uniforme sencillo con la bandera de México. Antes de dormir, escribió una última frase en el cuaderno. Mañana, corro por todas las que nunca fueron invitadas. El amanecer del día del maratón llegó con un frío cortante. El aire de Nairobi estaba húmedo y el sonido de las multitudes comenzaba a llenar las calles. Sofía se mantuvo en silencio durante el café. El entrenador solo le puso la mano en el hombro y dijo: «Hoy no corres contra personas, corres contra límites». Ella respiró hondo y siguió hacia la salida. Entre cientos de atletas encontró la mirada de Catherine. La campeona sonrió con ironía, como quien ya sabía el resultado. Sofía no le devolvió la sonrisa. Ajustó las zapatillas, cerró los ojos y sintió el corazón latir firme. Cuando sonó el disparo de salida, no pensó en gloria ni en venganza. Pensó en Oaxaca, en las mañanas frías, en los gritos de «no se puede vivir de eso». Y entonces comenzó a correr, ligera, cadenciosa, como quien sabe que cada paso es una historia entera intentando demostrarse. En los primeros kilómetros, el ritmo era tranquilo. Catherine lideraba el grupo de adelante, con la mirada fría y la postura elegante. Sofía se mantuvo justo detrás, ahorrando energía. El público gritaba nombres kenianos y el suyo apenas se mencionaba, pero eso la liberaba. Nadie esperaba nada de ella y eso significaba que podía sorprender. En cada kilómetro controlaba la respiración, el tiempo, el pulso. El entrenador había dicho: «La carrera solo comienza en el kilómetro 30». Entonces ella esperó. Observaba a Catherine acelerar en las subidas y desacelerar en las bajadas. No reaccionaba, guardaba la fuerza. A los 15 kilómetros, algunas kenianas comenzaron a rezagarse. Sofía todavía estaba allí, constante, invisible. Parecía una sombra silenciosa. Cuando una fotógrafa gritó: «La mexicana todavía está viva», Catherine miró hacia atrás, irritada. Sofía se dio cuenta, y en ese pequeño gesto entendió que la campeona comenzaba a sentir el peso de su propia confianza. La mitad de la prueba llegó con el sol alto y el calor sofocante. Las calles de Nairobi hervían y el asfalto parecía un espejo de luz. Sofía comenzó a sentir las piernas pesadas, pero la mirada permanecía fija. El entrenador, al lado de la pista, levantaba un cartel con un número: 32. Era el punto clave, el lugar donde todo se decidiría. Catherine aún estaba al frente, liderando con pasos firmes, pero ya miraba discretamente a los lados. Sofía aprovechó el momento y redujo la distancia. La multitud comenzó a notar a la mexicana, su nombre resonando tímidamente entre los gritos. «Sofía Mendoza, de México», alguien anunció. Ella escuchó y sintió un escalofrío. El dolor ya era constante, pero el miedo comenzaba a transformarse en otra cosa: coraje. Por primera vez, Catherine miró hacia atrás y vio la banda roja en el pelo de Sofía acercándose. El juego había cambiado. A los 35 kilómetros, la diferencia entre las dos era mínima. El entrenador, emocionado, gritaba instrucciones, pero Sofía ya no oía. Todo era sonido y respiración. El cuerpo le dolía, el pecho le ardía, pero la mente estaba en silencio. Recordó las subidas de Iten, las risas de las kenianas, a su madre diciendo: «No te rindas». Cada recuerdo era combustible. Catherine intentó acelerar, pero su rostro ya mostraba el desgaste. Sofía mantuvo el ritmo, estudiando cada movimiento de la rival. En el kilómetro 38,
Las dos corrían lado a lado. El público enloquecía. Catherine la miró jadeando y dijo en inglés: «No vas a aguantar». Sofía respondió sin girar el rostro: «Ya aguanté cosas peores». En ese momento, la campeona se dio cuenta de que la mexicana ya no era una sorpresa, era una amenaza real. Y cuando el reloj marcó el kilómetro 40, lo imposible comenzó a parecer posible. El kilómetro 40 fue un divisor de almas. Catherine respiraba con dificultad, su cuerpo pidiendo auxilio, mientras Sofía mantenía la mirada fija al frente, casi ajena al dolor. Las calles de Nairobi ahora parecían más estrechas y el público gritaba en todas direcciones. «¡Go, Kimani!» se mezclaba con un tímido «¡Vamos, Sofía!». Ella ya no sabía quién gritaba, ni le importaba. Recordaba solo el cuaderno donde anotaba los tiempos, las carreras nocturnas descalza, los chistes sobre la mexicana perdida. El sonido de los pasos resonaba como un tambor. Cuando cruzó el kilómetro 41, Catherine miró a un lado y vio a la mexicana adelantarla, no con explosión, sino con serenidad. Sofía simplemente siguió, el cuerpo inclinado, la boca entreabierta, respirando con lo poco que le quedaba. Era como si el mundo entero se redujera a ese tramo de calle. Lo imposible estaba sucediendo y nadie podía creerlo. El último kilómetro pareció eterno. El cuerpo de Sofía ya no obedecía y cada paso era un pacto entre dolor y voluntad. Catherine intentó reaccionar, pero sus piernas fallaron. Sofía, por instinto, levantó los ojos y vio la meta a la distancia. Por un instante pareció demasiado lejos. Pensó en Oaxaca, en el olor de la lluvia en las calles, en el rostro de su madre. Las lágrimas comenzaron a caer, mezcladas con el sudor. El público se dio cuenta del drama y comenzó a gritar su nombre a coro. «¡Sofía! ¡Sofía!». Era un sonido que venía de todos lados, de todas las lenguas. En los últimos 100 metros sintió el cuerpo fallar, pero continuó. Ya no corría por técnica, corría por memoria, por orgullo, por todo lo que dijeron que ella no sería. Cuando cruzó la línea, cayó de rodillas. El estadio entero se levantó. Sofía Mendoza acababa de reescribir la historia. El silencio después de la llegada fue casi sagrado. Catherine se desplomó pocos metros después, jadeando y atónita. Sofía permaneció arrodillada, llorando bajito, sin entender bien lo que había hecho. El entrenador corrió hacia ella, le puso una toalla en los hombros y dijo, con voz temblorosa: «Hiciste más que ganar, callaste al mundo». Las cámaras se acercaron. Los periodistas querían declaraciones, pero Sofía no podía hablar. Solo levantó la cabeza y miró al cielo, aún respirando con dificultad. Cuando finalmente se levantó, fue rodeada por kenianos que la aplaudían de pie. No, había hostilidad, había respeto. Catherine se acercó lentamente, le extendió la mano y murmuró algo que pocos oyeron. «Hoy aprendí algo nuevo sobre el coraje». Sofía le estrechó la mano y respondió en español: «Coraje es continuar cuando todos dicen que se acabó». Y allí, las dos, exhaustas, compartieron el mismo silencio de rendición. La prensa explotó. «Mexicana gana maratón en Nairobi», titulaban los periódicos. Las redes sociales se llenaron de videos, comparaciones, análisis. Pero Sofía no se interesaba por los titulares. Pasó la tarde en el hospital deportivo, tomando suero, los pies cubiertos de ampollas. El entrenador se quedó a su lado todo el tiempo. «Te dolerá más mañana», dijo él, sonriendo. Sofía respondió: «Está bien, ya dolió mucho antes». Esa noche, el gobierno mexicano emitió un comunicado oficial felicitándola y los patrocinadores comenzaron a llamar. Pero ella rechazó todas las entrevistas. Solo quería llamar a casa. Cuando escuchó la voz de su madre, no pudo hablar durante un minuto entero. Lloró en silencio, mientras su madre decía: «Lo sabía, hija, lo sabía». Fue la primera vez que Sofía se permitió creer que realmente había vencido. No solo la carrera, sino el peso de una vida entera siendo desacreditada. Los días siguientes fueron un torbellino.
invitaciones, premios, reportajes, peticiones de conferencias. Sofía intentaba adaptarse, pero aún se sentía desubicada. Dormía mal, revivía cada kilómetro en su cabeza como si todavía estuviera corriendo. El entrenador insistía en que descansara, pero su cuerpo parecía no saber lo que era parar. En una entrevista corta ella dijo: «Lo que más me enorgullece no es el trofeo, es saber que una niña de Oaxaca puede correr en Kenia y ser tomada en serio». Las palabras circularon por el mundo. En Oaxaca, las escuelas comenzaron a exhibir su foto y las niñas comenzaron a entrenar en las plazas. Sofía observaba todo con humildad, pero había algo más profundo en ella, una quietud nueva, una comprensión del precio de la victoria. Sabía que nada volvería a ser sencillo. La carrera había terminado, pero la vida ahora exigía una fuerza diferente, la de permanecer de pie. Catherine Kimani, por otro lado, desapareció por unas semanas. Ni entrevistas, ni publicaciones, hasta que un mes después envió un mensaje directo a Sofía por Instagram: «Cuando vuelvas a Nairobi, quiero entrenar contigo». Sofía lo leyó y sonrió. El entrenador, al saberlo, solo comentó: «Así es como nacen las rivalidades que cambian el deporte». Pero para Sofía no era rivalidad, era respeto. Ella sabía que Catherine también había crecido luchando contra lo imposible, solo que en otro lado del mundo. En ese gesto vio algo hermoso. Dos mujeres que, de diferentes maneras, se habían empujado hasta el límite. Sofía respondió solo: «Acepto, pero trae aliento». El mensaje se hizo viral, y el público comenzó a ver a las dos como símbolos de fuerza femenina en el deporte. Por primera vez, el mundo veía el maratón no como una disputa de países, sino de almas. El regreso a México fue una luz de emociones. En el aeropuerto, una multitud la esperaba con banderas, tambores y flores. Sofía casi no lo creía. El mismo país que había dudado de ella ahora la recibía como heroína. «¡Orgullo de México!», gritaba la gente. Ella lloraba, sin poder decir nada. Entre la multitud, vio a su madre sosteniendo una pancarta improvisada: «Te dije que sí podías». Sofía corrió hacia ella, la abrazó fuerte y se quedó allí por largos segundos, sin prisa. En ese abrazo estaban todos los entrenamientos, las lágrimas, los días de hambre y las madrugadas frías. No había trofeo que valiera más que aquello. Por la noche, cuando llegó a casa, sacó las zapatillas gastadas de la maleta y las puso sobre la mesa. «Estos fueron mis compañeros», dijo sonriendo. La madre respondió: «¿Y ahora, hija, qué vas a hacer?». Sofía pensó por un instante. Correr de nuevo, pero algo dentro de ella había cambiado. Correr ya no era solo un sueño personal, era una misión. Sofía comenzó a visitar escuelas y comunidades en el interior de México, llevando historias, zapatillas usadas y palabras sencillas. Les decía a las niñas: «No es necesario nacer en el lugar correcto, solo creer en el paso siguiente». Algunas reían, otras lloraban. En cada rostro ella veía un reflejo de sí misma. El entrenador, ahora amigo, la acompañaba a la distancia. «Orgulloso, transformaste el sufrimiento en legado», le dijo una vez. Sofía respondió: «Yo solo corrí con lo que tenía». Poco a poco, su historia comenzó a inspirar a jóvenes atletas en toda América Latina. Revistas la llamaban la mujer que desafió el mapa, pero a ella le parecía exagerado. Para ella era simple: corrió porque necesitaba demostrar que la origen no determina el destino, y sin darse cuenta, se convirtió en símbolo de un nuevo tiempo. Un año después, Sofía volvió a Iten, no para entrenar, sino para agradecer. Caminó por las mismas colinas donde casi se desmaya meses antes. El aire seguía siendo frío, el suelo todavía rojizo, pero el peso era otro. Encontró al entrenador sentado bajo un árbol y lo abrazó en silencio. Él la miró y dijo: «¿Recuerdas cuando te pregunté por qué estabas aquí?». Ella asintió. «Ahora sé la respuesta. Estabas aquí para recordarnos lo que es creer». Sofía sonrió, sin poder contener las lágrimas. Se quedaron allí un rato mirando el horizonte. El viento soplaba en el rostro y ella sintió paz. Antes de irse, él dijo:
Nunca pierdas el hambre, Sofía. Ella respondió, ahora yo corro por otras. Y se fue, dejando tras de sí el polvo rojo que un día fue el escenario de su renacimiento. De vuelta a México, Sofía retomó la rutina simple. Seguía corriendo al amanecer, pero sin la presión de antes. Corría por placer, por memoria, por gratitud. A veces pasaba por las plazas y veía a niñas corriendo descalzas, riendo a carcajadas. En esos momentos sonreía y seguía en silencio, como quien sabe que ya hizo lo que tenía que hacer. Un día, al hojear el viejo cuaderno de entrenamientos, encontró la frase que había escrito en la víspera del maratón. Corro por todas las que nunca fueron invitadas. Se quedó mirando por unos segundos y luego añadió una nueva línea. Ahora todas están invitadas. Cerró el cuaderno, lo puso sobre la mesa y miró por la ventana. El sol nacía sobre Oaxaca, dorando las montañas. Y en ese momento, sin trofeos, sin aplausos, Sofía Mendoza sintió que había finalmente vencido. No la carrera, sino a sí misma. En los meses siguientes, la historia de Sofía ganó dimensión. Se produjeron documentales y su carrera se convirtió en tema de estudios en universidades. Pero ella no buscaba reconocimiento. Seguía entrenando, visitando comunidades y participando en eventos locales. El entrenador le enviaba mensajes, preguntando si pensaba en volver a competir a alto nivel. Ella respondía que quería primero escuchar su propio cuerpo. Entre carreras matutinas y reuniones comunitarias, se convirtió en referente para jóvenes que veían en el deporte no solo un camino, sino una afirmación. A cada relato que recibía, recordaba su propia jornada, las noches frías en ítem, los dolores escondidos y la fuerza silenciosa. El impacto no venía de los trofeos, sino del cambio que provocaba. Un mes de esfuerzo se había transformado en un legado. Y para Sofía, eso era más valioso que cualquier medalla o contrato millonario. Era la prueba de que correr puede cambiar vidas. Su teléfono nunca paraba. Mensajes llegaban de todos los rincones de México y del mundo, muchos de jóvenes corredoras agradeciendo por mostrar que era posible. Sofía leía cada mensaje con cuidado. Algunas contenían historias parecidas a la suya, otras relataban obstáculos nuevos, pero todas tenían algo en común: esperanza. Ella comenzó a responder cuando podía, escribiendo palabras sencillas, pero cargadas de significado. Para ella, no había distancia cuando se corría con el corazón. Incluso en silencio, sabía que su jornada aún inspiraba. El entrenador comentaba que ella estaba construyendo algo raro, no solo una carrera, sino una historia viva, capaz de cruzar fronteras. Sofía, sin embargo, no se consideraba una heroína. Se veía como alguien común que decidió no parar. Para ella, la carrera no era solo movimiento físico, era resistencia. Y cada kilómetro vencido cargaba el peso de las voces que un día dijeron que ella no lo lograría. En el aniversario de un año de la victoria en Nairobi, Sofía organizó una carrera comunitaria en Oaxaca. No había grandes patrocinadores ni medios, solo corredores de todas las edades reunidos para celebrar el deporte. Ella abrió la prueba con un breve discurso. Hoy no corremos para vencer a alguien, corremos para vencernos a nosotros mismos. Muchos lloraron, algunos recordaron su propia trayectoria, otros solo se emocionaron por la fuerza del mensaje. Ella participó en la carrera, pero no como competidora, sino como participante. Al final, se sentó en la acera, observando la ciudad moverse. Niños corrían a su lado, señoras caminaban sonriendo, jóvenes gritaban nombres unos de otros. Fue una celebración sencilla, pero poderosa. Sofía sabía que aquel día representaba más que una victoria deportiva. Representaba un ciclo concluido y otro comenzando. Ella había dejado de correr solo por sí misma y comenzado a correr por todos los que no tuvieron oportunidad. Entre viajes, conferencias y carreras, Sofía volvió a ítem para un encuentro especial. No había entrenamiento programado, solo una reunión con el entrenador y algunas jóvenes corredoras kenianas. Ellas la recibieron con abrazos y él sonrió al verla. Fue un día de conversación,
formación, de intercambio. Sofía contó su historia, habló de las dificultades, de las derrotas y de lo que aprendió. Las jóvenes escucharon atentamente, como quien bebe una lección rara. Al final, una de ellas dijo: «Ahora no corres solo por ti, corres por todas nosotras». Sofía sintió el peso de las palabras. No era solo una frase bonita, era una responsabilidad silenciosa. Volvió a México con la sensación de que había cumplido un papel. No solo demostrar que podía, sino mostrar que cualquier persona podría. Fue un mes diferente, lleno de significados que iban más allá de la carrera. Ella sabía que cargaría aquel momento para siempre. La rutina de Sofía cambió. Entre entrenamientos ligeros y visitas, comenzó a escribir más en el cuaderno. Relataba sensaciones, historias que conocía, mensajes recibidos. Era un diario de transformación, más que de rendimiento. En una página escribió: «Vencer no es cruzar la línea primero, es continuar cuando todos dicen que se acabó». Esa frase, sencilla, se convirtió en su lema. Ella comenzó a compartirla en conversaciones con jóvenes corredoras, madres y profesores. Algunos la anotaban en papeles, otros solo la guardaban en la memoria. A Sofía no le importaba repetir. Sabía que el mensaje tenía fuerza. El entrenador observaba de lejos y comentaba que ella estaba construyendo algo raro, una voz. Sofía sabía que no sería recordada solo por el maratón de Nairobi, sino por el impacto silencioso que dejaría. Y eso, pensaba, era una victoria mayor que cualquier trofeo. En el 4º año después de Nairobi, Sofía recibió una invitación inesperada: escribir un libro sobre su jornada. Dudó. Siempre quiso hablar, pero no para figurar. Luego pensó: tal vez fuera hora de contar todo. Comenzó a escribir en tardes silenciosas, describiendo no solo el maratón, sino cada dolor, cada entrenamiento, cada paso en ítem. Al releer, se dio cuenta de que no era solo la historia de una victoria, sino de una transformación. Llamó al libro Paso a Paso. Una vez lanzado, fue recibido con curiosidad y emoción. Lectores de diferentes partes del mundo escribieron contando cómo sus páginas cambiaron sus perspectivas. Sofía se sorprendió con el alcance. No quería fama, pero sabía que su historia podría abrir puertas a otros. En el fondo, comprendió que el verdadero premio no estaba en la medalla, sino en ser un puente para quien aún no ha tenido el coraje de correr. El reconocimiento creció, pero Sofía permaneció sencilla. Seguía corriendo al amanecer, visitando comunidades y manteniendo la rutina discreta. En una de esas carreras, encontró a una joven keniana corriendo descalza. Paró para hablar con ella. Le contó parte de su propia historia. La niña sonrió y dijo: «Quiero correr como tú». Sofía le estrechó la mano y respondió: «Entonces empieza ahora». Ese momento fue trascendente. Se dio cuenta de que la carrera se había convertido en un canal para la conexión y el cambio. No importaba la velocidad ni la distancia, sino el gesto de avanzar. Poco a poco, la carrera dejó de ser solo un deporte para ella. Se convirtió en misión. Ella entendía que su papel no era acumular victorias, sino plantar coraje, y sabía que aquel era un trabajo continuo, un maratón sin línea de meta, donde cada paso tenía valor. Cierto día, al hojear nuevamente el cuaderno de ítem, Sofía percibió algo. La mayoría de las anotaciones no hablaban de kilómetros o tiempos, sino de sentimientos: dolor, fuerza, miedo, esperanza. Era como si el cuaderno contara más su historia interior que su jornada física. Entendió que el maratón más importante no fue el de Nairobi, sino el que había librado dentro de sí misma. El entrenador comentó que no recordaba haber visto a nadie evolucionar tanto en tan poco tiempo. Sofía respondió solo: «No corrí solo para vencer, corrí para encontrarme». Ella guardó el cuaderno, lo puso en un lugar especial y continuó sus carreras. El ritmo ahora no era de prisa, sino de presencia. Cada paso era un agradecimiento silencioso a la vida, a la carrera y a las personas que creyeron en ella, incluso cuando ella misma dudaba. 4 años después, Sofía volvió a Nairobi, pero no como competidora.
fue invitada para dar una conferencia en un evento deportivo, contando su historia ante jóvenes atletas. Al entrar en el auditorio, sintió nuevamente el frío en el estómago, el recuerdo de la salida de aquel día. Miró a la platea y vio ojos atentos, algunos brillando. Comenzó a hablar con voz firme, contando cada detalle, cada miedo, cada paso. No era sobre técnica, sino sobre coraje. Al final una joven se acercó y dijo: «Quiero correr como tú». Sofía sonrió, la abrazó y respondió: «Entonces corre». Ella sabía que aquellas palabras cargaban más peso que cualquier medalla. Eran semillas plantadas, y sabía que las semillas no desaparecen, incluso cuando el tiempo pasa. Crecen. Aquella noche, antes de dormir, Sofía abrió su cuaderno una vez más. Hojeó las páginas gastadas, leyó frases antiguas y sonrió. Cada anotación era parte de quien se había convertido. La carrera en Nairobi no fue solo un logro deportivo, sino una jornada de transformación, no solo de ella, sino de todos los que había tocado. Cerró el cuaderno, miró por la ventana y respiró hondo. Afuera, el silencio de la noche parecía abrazarla. No necesitaba probar nada a nadie, excepto a sí misma. Y en ese momento entendió, la verdadera victoria no estaba en la línea de meta, sino en nunca dejar de correr. El corazón de Sofía llevaba una certeza: su historia no terminaría en ese mes o en esa carrera. Ella seguiría corriendo paso a paso por toda la vida, y eso sería suficiente para ella. En el mes siguiente a su conferencia en Nairobi, Sofía se dio cuenta de que su vida había cambiado para siempre, no solo por el reconocimiento, sino por la responsabilidad que cargaba. Ella comenzó a recibir invitaciones para programas sociales, competiciones y proyectos deportivos en varias partes de México y América Latina. No buscaba fama, pero veía en eso una oportunidad de transformar vidas, así como transformó la suya. Pasaba horas respondiendo mensajes, orientando a jóvenes corredoras y creando pequeños grupos de entrenamiento en Oaxaca. Su día comenzaba temprano, corriendo por las calles de la ciudad, y terminaba tarde, oyendo historias de quienes encontraban en la carrera una forma de resistir. Cada mensaje, cada encuentro, cada sonrisa que recibía era combustible para continuar. Sofía sabía que su historia ya no le pertenecía solo a ella. Se había convertido en parte de la trayectoria de muchos, y eso le daba un nuevo sentido. Correr ya no era solo su destino, era su misión. Cierto día recibió una invitación especial: representar a México en un foro internacional sobre deporte e inclusión. Sofía dudó, no por miedo, sino por saber qué significaba exponer aún más su historia. Luego pensó que tal vez fuera hora de mostrar al mundo no solo su victoria, sino lo que ella representaba. En el evento, contó su trayectoria con sinceridad, hablando de los dolores, los obstáculos y la fuerza silenciosa que cargaba. El público reaccionó con emoción. No eran solo atletas escuchando, eran personas que veían en su historia un espejo. Ella habló también sobre la importancia del apoyo, la fe y la comunidad. Al final, recibió una ovación. Sofía se dio cuenta de que la carrera había ido más allá de una competición. Se había convertido en un lenguaje universal de superación. Volvió a casa con más invitaciones, pero también con una certeza. Su vida ahora era un puente entre personas que corren por sueños y aquellas que necesitan creer que también pueden correr. El tiempo pasó, pero Sofía mantuvo el hábito de las carreras matinales en Oaxaca. Era una rutina sencilla, pero cargada de significado. Ella no corría para batir récords, sino para mantener viva la historia de que alguien podía cruzar fronteras y cambiar narrativas. En sus carreras, muchas veces se unían niños, jóvenes y ancianos, todos movidos por la energía silenciosa que emanaba de ella. No había competición, solo movimiento. Entre los entrenamientos, seguía escribiendo en su cuaderno. Las páginas estaban llenas, no de números, sino de memorias, sentimientos y aprendizajes. El entrenador aún la acompañaba en algunas visitas, recordándole que había
plantado más que resistencia física, había plantado ejemplo. Sofía entendía eso. Cada paso suyo cargaba un poco de aquel recuerdo, y cada paso dado al amanecer era un regalo silencioso para quien aún necesitaba coraje. Para ella, correr ya no era sobre vencer la carrera, sino sobre inspirar a otras a comenzar la propia. Un sábado recibió una carta inesperada. Era de una niña keniana llamada Amina, que la había seguido en el maratón de Nairobi. Amina escribía sobre cómo la historia de Sofía le daba fuerzas para entrenar a pesar de las dificultades. La carta era sencilla, pero cargada de emoción. Sofía la guardó junto al cuaderno y lloró. Se dio cuenta de que su impacto iba más allá de las medallas o títulos. Llegaba al corazón de las personas. Decidió responder personalmente. Le envió una carta con palabras de aliento y una foto suya en la carrera, con la cinta roja aún en el pelo. Amina respondió diciendo que soñaba con correr un maratón como ella. Sofía sonrió. Entendió en ese momento que vencer no significaba cruzar la línea primero, sino plantar esperanza para que otros cruzaran sus propias líneas de meta. Y, sin saberlo, aquel pequeño intercambio de cartas se convertiría en parte de un nuevo capítulo en su historia. Poco tiempo después, Sofía fue buscada para colaborar en un proyecto social que incentivaba a niñas de comunidades rurales a correr. Ella aceptó sin dudar. El proyecto no tenía grandes recursos, pero tenía corazón. Sofía visitaba aldeas, conversaba con padres, caminaba con niñas y corría junto a ellas. No hablaba de resultados, sino de coraje. Siempre decía, no importa la distancia, importa la voluntad. Con el tiempo, se dio cuenta de que aquellas carreras se convertían en más que ejercicio. Eran encuentros de intercambio, donde historias se cruzaban. Las niñas escuchaban, preguntaban y muchas veces encontraban en sus palabras la fuerza para continuar. Sofía comprendió que el mes más memorable de su vida se había extendido mucho más allá de 42 kilómetros. Era ahora un maratón continuo de dedicación y transformación, y ella estaba dispuesta a correr esa jornada hasta el final. 4 años después de Nairobi, Sofía recibió una invitación inesperada: participar en un documental sobre mujeres que transformaron el deporte. Dudó no por miedo, sino por saber que su historia ya había sido contada. Pensó, sin embargo, que podría ser una oportunidad más para inspirar. Aceptó. Durante la filmación, revisitó Iten, caminó por los senderos, conversó con el entrenador y reencontró a Catherine. El encuentro fue breve, pero cargado de significado. No había rivalidad, solo respeto. Catherine dijo, «Tú cambiaste todo». Sofía respondió, «No solo yo, nosotras». Al ver las imágenes grabadas, se dio cuenta de que su carrera se había convertido en más que una prueba física. Era un mensaje vivo sobre superación, resistencia y transformación. Entendió que su recorrido no terminaría en un trofeo, sino en cada persona que ella ayudara a correr por sus sueños. La carrera continuaba y ella sabía que no había línea de meta. En aquel último mes de preparación para el estreno del documental, Sofía se aisló para reflexionar. Volvió a Iten en silencio, caminó por las mismas colinas rojas y revivió cada paso, cada dolor, cada mirada que la había empujado a continuar. Las madrugadas heladas, los entrenamientos exhaustivos, el silencio antes de la salida, todo formaba parte de una narrativa mayor. Ella percibió que el maratón de Nairobi no fue solo una carrera, sino un punto de inflexión. La victoria no estaba en la medalla, sino en el significado que había construido. Ella no quería que su historia fuera recordada como un hecho aislado, sino como inspiración continua. Al regresar a México, decidió guardar el cuaderno de entrenamientos como un símbolo, no de conquistas, sino de jornadas. Ahora entendía que la verdadera carrera era la vida, y ella seguiría corriendo, no para probar algo, sino para vivir plenamente cada paso. Al final, Sofía sabía que su historia no cabría en palabras ni en un libro. Era más grande que cualquier relato. Estaba hecha de mañanas frías en Oaxaca, de risas tímidas en Iten, de lágrimas silenciosas, de dolores soportados y sueños alcanzados. En su corazón guardaba la certeza de que había hecho más que correr un maratón.
Había demostrado que el coraje se construye paso a paso y que la superación no depende solo del cuerpo, sino de la voluntad. Al cerrar el ciclo de aquel mes memorable, entendió que su vida se había transformado para siempre. No por un trofeo o un título, sino por haber cruzado un camino que pocos se atrevieron a recorrer. Sofía Mendoza continuaría corriendo, no en busca de una línea de meta, sino en busca de lo que cada paso podía enseñar. Y esa, para ella, era la mayor victoria de todas.